cosas muy distintas en el día de hoy. Vamos a arrancar con este tema que tiene que ver con este misterio, este cuerpo que habían encontrado en la que fue la casa de Cerati. Muy poco tiempo, hay que decirlo. Se denomina el caso de la muerte que sucedió en la casa de Cerati, pero lo cierto es que Cerati vivió solo un año en esa casa. Y este crimen data de una fecha anterior. Aparentemente habría sido del año 84. La familia pudo identificar los restos de la persona que encontraron, que es un chico, un adolescente, y que venían buscando hace ¿cuántos años, Martín? 26 de julio de 1984, Mariana. Qué impresionante, ¿no? Ese día empieza esta historia, ese día empieza esta desaparición que termina 39 años después. ¡Qué locura! Con el hallazgo de restos en la que fue durante muy poco tiempo, como bien vos decías, la casa de Cerati. Una historia tremenda, les tremenda. invito a escucharla porque no la van a poder creer. Realmente me quedé muy impresionada. Ahora vamos a escucharla en detalle, ¿no? Esos padres que buscaron a ese chico tantos años. De hecho, el padre murió sin saber, ¿no?, qué había pasado con él. Y hoy es el sobrino, ¿no?, quien tiró un poco la idea de ver si no se trataba del cuerpo de este chico desaparecido hace tantos años. 26 de julio de 1984. Ese día, Diego, un chico de solo 16 años, que iba a un colegio en la zona de Belgrano, que era futbolista de las inferiores de excursionista, sale del colegio, ahí lo tenés, es ese que está ahí, sale del colegio y va a comer a la casa de su madre. Come con su madre, cuando termina de comer, le pide plata para tomarse el colectivo para ir a ver a un amigo. La madre no sabía qué amigo era, pero confiaba en su hijo y le dio efectivamente plata para ir hasta el colectivo. La última vez que se lo ve a Diego es precisamente en la esquina de Naón y Monroe. Y vestía el uniforme de la escuela todavía. A las 8:30 de la noche de ese 26 de julio de 1984, repito la fecha porque es muy importante, la familia va hasta la comisaría. Y pasa lamentablemente lo que pasaba siempre en ese momento. Le dijeron, tiene que esperar 24 horas y esta frase, se fue con una mina, ya va a volver. La realidad, Mariana, es que Diego nunca volvió. A partir de ese momento, la familia de Diego empezó a buscarlo, los padres empezaron a buscarlo con desesperación. Pegaban pancartas, carteles y acudieron también a los medios. Los medios no le dieron bolilla en ese momento, salvo un solo medio. El diario Crónica tenía una revista que se llamaba Esto. Era una revista de contenido policial. Y aparece una investigación que dice investigación exclusiva, los hijos que desaparecen. Y esa era la historia de Diego, o mejor dicho, de los padres de Diego que buscaban a ese chico. El padre de Diego, lamentablemente, murió justamente buscando a su hijo en un accidente de tránsito, algo muy parecido a lo que sucedió con el padre de María Cash, por ejemplo. ¿No? Sí, sí, tremendo. Son 30 años sin saber lo que le pasó a tu hijo, ¿no? Y de golpe recibir la noticia de que encuentran un cuerpo y que podría llegar a ser de él, como de tantos chicos que están desaparecidos, hay que decirlo, ¿no? Absolutamente. Mirá lo que era la nota en ese momento. Aseguran que a su hijo lo raptaron, habla de viacrucis, cree que la desaparición de su hijo tiene relación con una secta siniestra, eso es lo que creían los padres en ese momento. Y que en esa época también se hablaba mucho, ¿no?, del tema de las sectas, me parece que era como totalmente un tema muy recurrente, y además el amigo no sabían quién era, y pudieron confirmar que él llegara a la casa de algún amigo. No pudieron confirmar absolutamente nada. Piensen que estamos hablando del año 84. Estamos hablando de una tecnología muy precaria en ese momento. Y además que no es como ahora. Digamos, profesional. Y además lo empezaron a investigar muy tarde. Claro. Mira, este es el afiche que en ese momento, en ese 1984, ponían de Diego, que se reserva el apellido. Esto hay que decirlo, lo publicó hoy a la mañana la periodista Virginia Messi, una gran periodista de Policiales que estaba siguiendo esta historia, y publica también este afiche de 1984. Diego, 16 años, tez blanca, 1,72 m de altura, cabello castaño oscuro, delgado, ojos castaños, desapareció de su domicilio el 26 de julio a las 14, por eso yo le decía, después de almorzar. Exacto. Vestía jean azul, campera azul, botas marrones, que era parte del uniforme. A quien lo haya visto, les rogamos comunicarse con los siguientes teléfonos. A Diego lo buscó principalmente su propia familia, ayudado muy tenuemente por la justicia, y Diego nunca apareció. Hasta ahora.
Que se comprueba que fue asesinado. Año 2025, van a demoler, hacer refacciones en una casa, o en la casa lindera a la casa que pertenecía a la hermana del actor Boiolmi y que después vivió Gustavo Cerati. Cuando tiran abajo una medianera en esa casa que estamos viendo, cuando tiran abajo la medianera, los obreros se encuentran con restos óseos. Llaman a la policía. Ahí estamos viendo las imágenes. Y no de solamente cómo encontraron, porque no estaba enterrado a una gran profundidad. No, estaba debajo de... ahí están los huesos. Estaba debajo de la medianera. Es 60 centímetros. 60 centímetros. 60 centímetros. Eso les dio la pista, tengo entendido a Martín, de que en efecto no era un crimen muy profesional, por decirlo de alguna manera. Y además te sumo, Franco, esto que vos decís. Sí. Trabajó Me impresiona mucho. Claro, han reconstruido el cuerpo y tenía pertenencias, ¿no? Que lograron también identificar. Estas, por ejemplo. Sí. Tenía una moneda japonesa de 5 yenes que creían que por esta situación podía ser alguien de origen oriental, alguien de China. Hay otros elementos también que le encontraron. El principal, el reloj con calculadora. ¿Y por qué digo principal? Fuerte para la familia. Para la ¿no? familia muy fuerte. Qué fuerte. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque a partir de que él tenía puesto el reloj que estaba junto con sus restos, el reloj, pudieron calcular a ojo a partir de qué momento podría haber sido el crimen. Porque la marca Casio saca el reloj calculadora en el año 1982. Por lo tanto, como él tenía el reloj, no podía ser antes de 1982. Tenía que ser igual después. Esto lo comprobaron con un ADN. Claro, ¿de qué manera? Empieza a trabajar el equipo argentino de antropología forense. Prestigiosísimo en el mundo, recontra prestigioso. Hasta ahí ya sabían que había sido después del 82, porque este modelo salió Totalmente. después del 82. Sabían que era un hombre, sabían que por los restos no había sido una muerte violenta. En principio, en principio, por los restos, que era hombre, no muerte violenta, características similares, que era una persona, un adolescente, que tenía una estatura que iba entre el 1,70 m y el 1,72 m y 73, y no más que eso. Hasta que llega a las puertas de la fiscalía del doctor Martín López Perrando un hombre. Un hombre que se presenta y dice: yo soy familiar de un joven llamado Diego que hace 39 años desapareció de la faz de la Tierra. Perdón, hace más de 39. ¿Ese es el sobrino? Hace 40 años, exactamente. 41 años. Yo soy familiar, exactamente. Yo soy familiar de una persona que desapareció. Sospecho que es la persona que fue encontrada ahí. Le hacen el ADN y el ADN da un 99,99% de certeza de que efectivamente era quien decía ser. Esta persona, este familiar que se acerca, que era un sobrino, por supuesto, ¿cuántos años? Mucho menor. O sí, sea, claro, mucho menor. Quizás ¿no? ni existía en la época muy probablemente. en que murió, ¿no? Muy quizás probablemente. creció escuchando familiar que había desaparecido. Hacen el ADN, confirman que es él, y acá el fiscal López Perrando, acá Carosa y el doctor Alessandro por ahí me van a poder ayudar, se encuentra con un obstáculo, que es que el crimen está recontra prescripto. Sí. Porque esto fue hace más de 40 años. 41 años. O sea, ahora hay que ver 41 quién vivía años. en esa época, en esa casa. Bueno, lo tienen identificado. A las Han llamado a declarar, a pesar de la prescripción, han llamado a declarar a la mujer que vivía en ese momento en esa casa, que es una mujer muy anciana, muy anciana, y a sus hijos. Porque ahora están tratando de entender cómo puede ser que un chico que desapareció, que se lo vio por última vez en Naón y Monroe en Belgrano, haya aparecido en Congreso al 3700, que es verdad, hay una distancia corta. Pero 3 cuadras. Hay una distancia muy corta. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Había una secta finalmente? ¿Lo secuestraron? ¿Quién lo asesinó? ¿Cómo lo asesinaron? Entiendo que la familia llega a esa conclusión, quizás con algún dato, con algo que alguien le haya proporcionado. Si hay una secta, es un expediente que podría tener intervención federal. ¿Y ahí no prescribe? No, es un delito, si es una trata de personas, es un delito mucho más largo en la prescripción. Bueno, no, estamos hablando de homicidio. Es que no sabemos. Lo que sí sabemos es cómo murió, porque luego no le han hecho esta pericia al cuerpo. Exactamente, se sabe que no es una muerte violenta, y después a lo que vos te referís, Mariana... ¿No hay una puñalada? Bueno, hay especulaciones de que podría haber sido
asesinado por una puñalada. Claro, yo había pero escuchado son eso. especulaciones. Claro, porque han encontrado huesos. Porque ¿no? encontraron huesos. Por eso, yo haces bien en aclararlo, Mariana, yo no lo quise dar como una certeza, como el dato anterior, porque son huesos los que hay. Pero, Entonces, no, perdón, ¿ropa? ¿Han no encontrado ropa? Han encontrado resto de ropa. Mira, acá tenés las cosas que encontraron. Llaveros. Un llavero han encontrado. De hecho, mostramos las fotos. Estas son las fotos del Cuerpo Argentino de Antropología Forense. Han encontrado un llavero. Mira, tengo acá Es todo el impresionante listado. esto, realmente Es- me imagino es la corbata familia del uniforme. reconociendo Es los impresionante cómo investiga López Fernández. Un muy viejo Sí, fiscal. total. Está allá para jubilarse, pero es el que encontró. ¿Se acuerdan el crimen de Sampieri? Una persona, un empresario gastronómico que va a la vuelta de Patio Bullrich y aparece muerto en el ascensor en una disputa supuestamente familiar con un revólver en la totalmente. mano. El crimen de Patio Es- Bullrich. Ese Sampieri se dice que es suicidio, él investiga y prueba que el arma estaba debajo del cuerpo, que no podía ser con esa mano, y termina descubriendo que había sido un homicidio. Si es un fiscal que le gusta mucho Ir a fondo, ¿no? sí, Exacto. escarbar y encontrar las... Algo que no pasó en un principio en este caso, donde ni Es que siquiera se ni lo siquiera buscó, le- ni siquiera nada, se Al investigó. padre le decían Absolutamente fuga no. de hogar. Claro. Ah, le Fuga de dijeron, hogar, se fue con una imagínate, chica. Son 3.000 casos, fuga de hogar. Habrá que nunca decir se que esto investigó. sigue sucediendo, ¿no? Cuando se van a Lamentablemente. denunciar la desaparición de adolescentes. Siempre es que se fugaron, que hay que esperar 24 horas, que son 24 horas fatales, porque son las 24 horas en que Las quizás lo pueden salvar. Y que es absolutamente ya, Que no es así. que no es así. Digo, no hace falta esperar ni 24 horas ni una hora. No. Si vos denunciás se haya ido hace muy poquito tiempo, tienen que empezar a investigar. Totalmente. Pienso en la familia reconociendo estos objetos, ¿no? ¿Qué es eso, por ejemplo? La hebilla del cinturón. Ah. La hebilla que tenía el cinturón y lo que mostramos antes, que pasó medio desapercibido, pero si podemos ir para atrás, es importante porque esto ayudó a saber... La corbata. Era la corbata del uniforme, además. Era la corbata del uniforme. Esto también te da la pauta de que no pasó mucho tiempo hasta que lo mataron, o por lo menos no tuvo la posibilidad de cambiarse de ropa. Fue asesinado, entendemos que fue un asesinato, efectivamente, por eso aparece ahí, con la misma ropa del colegio, Y nunca- probablemente el mismo día. Nunca supieron ese amigo al que iba a ver quién No, era. nunca se supo. Nunca se supo y además, Mariana, la información judicial que se encontró es casi exigua. Porque, como bien sabe Mauricio César, del año 84 para acá prácticamente no hay archivos digitalizados, los papeles se van perdiendo, pasaron más de 40 años, no hay nada, y se basaron Lo que mucho es el destino, ¿no? en la nota periodística. Claro. Tengo un último momento. A A ver. ver. Fuentes policiales Ujú. me dicen que hay un vínculo entre los dueños de esa casa en ese momento y el chico. Que Ah, hay mira. pruebas que ese chico conocía a los A alguien. dueños de la casa. Claro. Que quizás no es la señora No sé mayor, quién eran los quizás dueños de la alguno casa de en ese los momento. hijos, o el hombre que sería el esposo de la señora mayor. Si Habría hay, que está declarar. bueno esto que dice Mauricio, porque si hay una vinculación... Ahora, lo que me parece raro a O sea, mí... que lo conocían. Que Lo hay que un me pa- vínculo quiere decir que lo conocían, Lo- Mauricio. Sí, Que lo conocían. conocían. Ok. Bueno, Hay un vínculo y lo conocían. Y lo conocían. ¿Y la familia conocería a esta familia? y yo creo que si había un vínculo, aparte en ese momento lo tendrían que haber ido a Ay, buscar. Quiero Imagínate, creer. ¿no? O sea, un crimen que había estado impune Capaz todos que los estos ayudaron a años. buscar. Capaz que los ayudaron a buscar entre Bueno, todos. tal ese vez tiempo. hablen, ¿no? Porque tanto la hermana ¿Qué como el iban a hablar hace hermano... 40 años que Hace están 40 callados? años que no Pero bueno, hablaron. a través de este descubrimiento, Mariana. Ahora sí. Ahora van a hablar Por la eso justicia, digo, van a tener porque que hablar tienen cuando... que dar explicaciones a la Claro, justicia, es que eso van a me llamarlos refiero. a declarar Esa- seguramente a todos, Porque, ¿no? a ver, ellos mantuvieron la habitación de este chico, de Diego, la mantuvieron intacta. Ah. El padre investigó todos los años hasta que fallece, como bien dice Martín, en el accidente de tránsito. Y los hermanos, tanto el hermano como la hermana, fueron los encargados de contarle a la madre este descubrimiento. Ay, me imagino, Dios mío, qué impresionante, ¿no? Ahora, yo pienso que la impunidad de todos estos años, a esta gente también, viste que pienso, ¿no? Que aquellos que cometen un delito y salen impunes tantos años, es como si se autoconvencieran de su Totalmente. inocencia, ¿no? De que son inocentes, de que nunca Claro, pasó. sí. De que nunca pasó. Otra cosa que se encontró, ficha de casino. Ficha de casino. Y Bueno, este- pero claro, son todas cosas, un adolescente puede tener tenerla esa moneda tranquilamente. japonesa, la podría tener colgada, O puede guardada ser... de la suerte. Claro, no sé. Tranquilamente. ¿De Eh, casino de dónde? ¿Sabes qué? No sé, no está especificado el casino donde por lo menos yo Mirá no tengo la cómo- información. cómo Y esta dudó, etiqueta
que entiendo tiene que ver con un pantalón, marca? ¿no? Claro. Sí, Con la marca que se del usaba tipo. mucho en ese Claro. momento. Exactamente. Impresionante. Estaba, creo que suelta por ahí o se había desprendido con el paso del tiempo. Ahora, Me la gusta víctima- pensar que la verdad Aportar más siempre información. sale a la luz, ¿no? Tarde o temprano, no, Sí. no hay crimen perfecto, ¿no? ¿Los hermanos son menores o mayores que él? Hoy tendría 56 años. Qué bárbaro. Y los hermanos no sé si serán mayores o menores. No, No no lo sé. dicen las... No No, sé. no lo dice. Sí sabemos que el apellido de la familia que vivía en ese momento es Graf. Gracias. Sí. Que Exactamente. es la familia que creemos tenía un vínculo con este chico y no sabemos si Que con es la la familia información del que chico. cuenta Mauricio Claro. de buena fuente. Que imagino que Que es el esto es lo que nexo. se está sabiendo ahora, porque hasta ahora no sabíamos de ese vínculo. Sí. Esto es una ¿Alguno de ustedes primicia. tenía un cinegraf cuando eran Sí. chicos? Nosotros, los viejos, teníamos. viejos. Todos los demás no saben lo que Sí. Explica Había que una porque- familia que era la dueña de una especie de proyector que vos Claro, pasabas contra sí. la pared. Solo los niños ricos teníamos eso. Sí. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto? Te digo, no, los niños ricos tenían... Por el Pero ¿qué apellido tiene que decís ver vos. el apellido? es una familia vinculada Ah. al cinegraf. O sea, es una familia de buen poder Ah. adquisitivo. Cine ¿Vos lo Graf. tenés en tu casa? ¿Lo podrías traer el cinegraf? No. Perdón, Mauricio, es una, o sea, me estás diciendo es una familia que tenía un gran Poder adquisitivo. poder adquisitivo. Bueno, una familia o- industrial. Bueno, la casa era una mansión. La casa Sí. era La grande. casa era Una una muy casa buena. muy grande, era una casa de familia con Qué estilo. impresión saber que viviste en un lugar donde había un De chico hecho, enterrado. ¿no? Marina, Totalmente. Marina se la alquila a Cerati 2002-2003 porque Marina se va a vivir a Europa, se va a vivir a España. Ella era es artista plástica y le deja la casa a Cerati. Y él en esos momentos hacía muchas fiestas, acá me están contando, que hacían muchas fiestas En el con jardín. mucha gente en el Sí. jardín, en la casa, porque era una casa de encuentro. Imagínate las amistades, año 2003, Mariana, de No, gente, sí. las Eso es- tertulias que se hacían. Ahora, la víctima cuando se va, este chico, cuando se va esa tarde del 26 de julio del 84, Mariana le dice a la madre, le pide plata en principio para tomarse el colectivo sin especificarle el rumbo. Digo, solo caminó 3 cuadras, esto lo sabemos ahora, o creemos que solamente caminó 3 cuadras y que ese colectivo para el que pidió plata no se lo tomó, o sí, y volvió al barrio 3 cuadras, pero el testimonio está de que pidió plata para tomarse un Claro. Eso quizás- sí, ahora, evidentemente no se debe haber tomado el colectivo para irse lejos si después apareció a Por las eso, 3 cuadras. Porque aparte O se fue y volvió. nadie lo vio. O se fue y volvió y, O- y fue... Pero si se hubiese ido y hubiese vuelto, hubiese probablemente más personas que lo hayan visto en otra parte de la ciudad. Lo cierto es que hoy, el panorama de hoy, con esto que acaba de contarnos Mauricio en primicia, hay una nueva hipótesis, que es que esta familia tenía un vínculo con el chico, o sea, que el chico podría haber ido por su propia voluntad a ese lugar. Absolutamente. Y no obligado, ¿no? Absolutamente. No secuestrado y... Son horas, Claro, en el mismo momento. Ahora- son horas. El Hora- círculo se está cerrando. Ah, ¿en serio? O sea, horas desde que se va de la casa hasta... No, 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 ahora, hoy, ahora se va... actualmente. Lo que se- digo, es más. siguiendo lo que dice Claro, Mariana. sí, que se va... claro, Aclarecer. se puede llegar inclusive a quebrar apareció alguno de el los... vínculo. Apareció el vínculo. Después habrá que ver. Perdón, qué el va de la vínculo, peli. ¿sabés si tiene que ver con los hijos de esta señora que vivía ahí, que era la dueña en ese momento, o los padres? Lo que pudo probar ya la justicia con la investigación policial es que se conocían, que no es que era una persona que no tenía vinculación. ¿Está Cuando viva? Cuando vos le hablás a la familia del chico, de la familia que estaba ahí, ¿Saben quiénes son? saben quiénes son. O sea, se conocían las familias, no solamente los hijos, no solamente Era la una segunda relación generación. conocida. Pero la otra familia está viva. Por esto dicho por Sí. lo que explicó muy bien Martín. Sí, Era la otra a familia 3 La está- familia cuadras. de la víctima, entonces, cuando se entera... El padre murió. Sí, o sea, la mamá y los hermanos, Y los dos hermanos. se enteran por motivación de un sobrino, o sea, del hijo de uno de esos hermanos que estuvo buscando toda la vida a su hermano A Diego. desaparecido, Su tío. a Diego, ¿no? Se enteran que ese cuerpo era el de Diego, ahí ya mismo quizás relacionan que esa Muy probablemente. ¿no? familia la conocía. Muy probablemente. Quizás hasta habían ido a esa casa alguna vez. Pero Por eso perdón, es acá que- se desprende una investigación entonces, porque tienen que investigar a la Y familia. claro, ¿no viste que lo llamaron para declarar? Por eso Puede digo- haber un detenido en el día de hoy. Tranquilamente. Miro el celular, pido disculpas porque estamos recibiendo Impune información todos de lo que estos está pasando años, ahora. imagínate, ¿no? Pensó que nunca iba a salir a la luz y de repente quizás hoy sepamos quién mató a ese chico casi 40 años atrás. Pero Mariana, Absolutamente. me gustaría volver a preguntarles esto a los doctores. Si es viable hoy en día citar a declarar, estimo que sí, no sé. Me refiero Declarar a... lo que que es hace a que- declarar después que la imputación en función a una prescripción sea o no sea es otra cosa, pero a declarar sí. Sí. Sí, bueno, alguien podría aparecer y decir, yo lo maté. Y no- sí, y se lo puede ir a la maté casa. yo,
Lo maté en una pelea, planteo la prescripción. Claro. El móvil es el gran misterio. Y sí, y la prescripción se plantea y se da lugar así tan fácilmente con una realidad, persona y que el puede código confesar lo un... dice. Un abogado experimentado le diría, andate a Uruguay y confesá desde allá. Claro. ¿Por qué? Andate a Israel. en otro país. Claro, porque no hay, Podemos- no hay No hay extradición. Tradición, como hizo D'Artés cuando se fue a... Claro. A Brasil. a Brasil. Pero hay casos donde se ha buscado al asesino durante muchísimos años, donde han vencido los plazos de la prescripción, se ha presentado una persona diciendo yo soy a la persona que estaban buscando, ya ha prescripto el caso, Y no pasa por lo tanto nada. les pido que dejen de buscarme así puedo entrar y salir del país libremente. Es tremendo Ahora, pensarlo pero en es que- esos pero es que términos, sucede así. ¿no? Realmente es, me imagino esa familia que hace tantos años está esperando una respuesta, tenerla y no poder hacer nada, quizás, o sea, que no haya justicia por su hijo, es muy fuerte, ¿no? Totalmente. Y es muy interesante cómo, y por eso es Sabiendo además quizás quién lo mató, ¿no? totalmente... Pues yo entiendo que quizás digan no vamos a gastar recursos en una investigación en un hecho que está prescripto, pero si tienen el dato es no sé, muy fuerte, ¿no? Ponerse en el lugar de esa madre. Me aclaraban recién que habría una hendidura en un hueso que podría ser compatible con un puntazo de un cuchillo, como para creer que podría haber sido una muerte violenta de ese tipo. E intentar desmembrarlo, porque yo había leído por ese Evidentemente. lado también. También. Y me imagino que... Esto es estamos- lo que yo le decía, ¿ven? Eso, la recuerdo. marca de corte punzante, la cuarta costilla derecha, que podría ser producto de un cuchillazo, y acá está y acá está una imagen de microscopio también con un corte, con el mismo corte, pero con una vista lateral que podría llegar a ser. Recordemos que estaba abajo, arriba de una medianera, pasaron 40 años, ¿no? Claro, por eso yo te iba a preguntarte, no, una camisa no encontraron. No. Los elementos que encontraron son esos que mostramos recién. ¿Se desintegra la ropa? Sí. Y es sí. muy posible. Sí, muy posible. Igual mira el Agradable. material de la etiqueta, cómo duró, Como ¿no? el O la plástico corbata. dura más, el plástico. ¿Eso Pero no es qué es? plástico. Bueno, acá este es el fémur izquierdo. Ay, qué fuerte. Ah, también y tiene se una observan lesión. 4 ese hueso. cortes. Sí, pero explicaban también que hay que ver si esos cortes son producto de ataques. No, perdón. De un ataque. Sí. Dentro de lo que son los cortes, podríamos asegurar que intentaron trozar el cadáver. Claro, Sí. por eso digo, una cosa es Supone lo que sea que pre-mortem y lo que Puede sea ser que post-mortem. esos cortes pueden ser post-mortem. Post-mortem, exactamente. Que no nos ayudarían a entender cómo fue el crimen. Eso te está llegando ahora, Mauricio. Estamos conectados El ahí. cafetero. Entonces, El vamos. cafetero. Sí, que Ahora el trabaja- cafetero me Perdón acaba mi de aportar ignorancia, ¿se algo. puede Me comprobar? acaba de aportar algo el cafetero. Pero si el cafetero, preguntarle, ¿se puede comprobar si lo descuartizaron? No, no Ah, estaba bueno, descuartizado. ¿se puede comprobar Por eso? Así no. No, lo que el Pregunto porque cafetero, no lo sé. lo que el cafetero está aportando es que nosotros tenemos la idea de alguien grande, que es esta viejita que era la dueña de la casa. Que en ese momento no era grande. Claro, pero en la casa vivían chicos, Claro. contemporáneos, Sí, sí, claro. Claro, Claro. son los A hijos Diego. que ahora están citando a declarar también. son contemporáneos del chico. O sea que la línea de investigación de la justicia va hacia los hijos de esta señora, que hoy es grande, pero que lo habitaba en sé. ese lugar. Yo no lo sé, Y pero los el hijos cafetero están- me dice, ustedes en DDM están hablando como si fuera un problema de gente grande con un menor. Y es más un problema entre menores Claro, que no. de un O sea, vos menor con decís que un hijo. chico. Sí, o sea que descartan la teoría de la secta, ¿no? Porque en realidad la secta era lo que nos llevaba un poco a la gente adulta. Pero... Era lo que creían los padres en Claro. ese momento, pero siguiendo el razonamiento de Mauricio, podría haber sido atraído por alguien, por alguien de su edad, atacado por alguien de su edad, pero luego podría haber sido enterrado por alguien mayor. No, y además si se conocían, Y- digo, si el vínculo quizás no era bueno, había algún tipo de situación de rispidez ahí. Es Habrá una que de ver. las cosas Hay que ¿Cómo era la enterrar relación? a Eso un mismo. chico Pero, en el Mariana, jardín de tu pero de casa manera- y Pero mantener el silencio todo este tiempo. pensemos esto como padres. Exacto. Como padres. No es este el caso, pero sí me ha tocado caso. Se pelean dos chicos de su misma edad y uno mata a otro de un palazo en la cabeza. El padre le dice, yo te voy a ayudar, esconde el cadáver. A veces incluso el padre dice, yo voy a decir que fui yo el culpable. Claro. Claro. Uno como padre, Sí, obvio. desde afuera,
todo el mundo dice yo lo llevo a la policía y que pague por lo que hizo. Ahora, la pelea fue una discusión entre dos chicos, fue un palazo. Ahora, en la evidentemente- cabeza. Todo es cuestionable. Igual ¿no? no, Ahora, pero hay no, que pero ver mirar qué hace el perdón, padre. Mauricio, Porque los- no llamaron a una ambulancia, Pero- no llamaron a los padres. Pero Pero perdón. ¿qué hace el padre? ¿Qué haces vos si tu hijo mató a una persona en una pelea y vos sabés que se arruina la vida y tiene 15 o 16 Ya se le arruinó años? la vida. Si Lograron- mató a una persona, ya pero está. Impunidad lograron, porque 41 años sin una sola pista, enterrado a 60 centímetros, 60 nada más. centímetros. Es decir, esto. es decir, o sea, es un pozo exacto, que quizás, exacto. ¿no? Menos, es así. menos. Es Exacto. algo que quizás hasta un menor puede Que se hacer. descubrió a propósito de una casualidad Quiero decir, absoluta. enterrado de manera precaria. Es menos que el lugar donde está sentado Por eso, Torca. es muy Igual muy precario todo y nos echa luz también sobre la institucionalidad. En aquel momento, año 84, la democracia tenía nada más que meses de vida en Exactamente. la Ni Argentina. había cumplido un año. Hay todavía 200 personas en todo el país, quiero recordar esto, que gozan de este destino del que acaba de terminar de gozar esta víctima, ¿no? Pero hay todavía 200 personas desaparecidas en democracia, alrededor de 200 personas Ahora- desaparecidas en democracia en la Argentina, no sabemos qué pasó. Ahora, perdón, siguiendo el razonamiento de Mauricio y en pos de que llegue más información. Él sale mintiéndole a la madre de que se iba a tomar el colectivo. No sabemos si le mintió. Claro, no Ah, sabemos. bueno, a eso voy. Digo, mintiéndole a la madre o fue interceptado Y sí, en cualquiera de su las dos plan cosas. original de ir a ver a su amigo y por eso desvió su O camino. fue a ver al amigo y volvió. O volvió con el amigo a esa casa. Igual O por otro volvió con lado, el amigo. Pero ahí yo creo que más gente lo hubiese visto. Pero Si se Martín- tomaba un colectivo, si iba a otro punto de la Pero era ciudad. otro Pero si los momento, peritos Martín. confirman, a ver, También. les No hay está leyendo el informe cámara. de los peritos y confirman que fue una muerte violenta. Dicen que se trató de una muerte violenta sin dudas. No se sabe si la puñalada provocó la muerte, pero sí con certeza sabemos que el muchacho fue apuñalado. Bueno, pero Herida esto cortopunzonal. que vos estabas interpretación del- diciendo, del claro, peritaje. por eso hablábamos al principio, Guido, yo también leí eso, pero no está concretamente confirmado que haya sido así. O sea, eso fue la interpretación de Es un quien informe, vio, sí, sí, es un pero informe, claro. no saben Una realmente que especulación. murió Pues así. eso, claro, pues han pasado 40 años. Están Por eso yo estudiando. digo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo? O sea, la atracción está clara. Si esta familia lo conocía, él fue ahí porque tenía una relación de confianza. Bien, ahora, ¿él se va engañando a la madre o fue interceptado en el medio y se lo llevaron para ese lado? Yo creo que en ningún caso pudo haber engañado a la madre. Él le dijo, me voy a lo de un amigo, y el amigo capaz que vivía a 3 cuadras y se guardó la Y el- plata, o decidieron ir y volver a esa casa, Y o el eran un padre lo grupo de hubiese dicho amigos. también. Porque el padre buscándolo hubiese dicho, ¿no? Hubiese hablado con la madre en ese momento. Claro, evidentemente no llegaron a esta casa a interrogar a nadie en ese momento. Absolutamente. Hay ahora, Mariana, información también de último momento que se va conociendo ahora. Atención con esto. Hay 15 testigos citados por la Fiscalía. Citaciones en curso por la Fiscalía del doctor López Ferrando. En estos momentos, 15 testigos que están desfilando en este momento en la Fiscalía de López Ferrando. Qué fuertísimo Que no sabemos eso. quiénes son, digamos, o qué relación tenían en ese momento. Sí sabemos que por lo menos está los hijos y esta mujer, que era la dueña de Seguramente casa. compañeros de colegio de esa Exacto, época. probable. Quizás, Probablemente ¿cuál era el los vínculo entre movimientos. ellos? ¿Cómo si tenían una buena relación? ¿Si se conocían? Estamos hablando de gente de casi 60 años. Claro, 56 años. sí, Mucho sí. de todo esto recuerda a la serie Adolescencia de la que hemos hablado. Totalmente. Digo, las hipótesis que manejaba Mauricio recién nos recuerdan un poco a eso. Y de vuelta, a ese momento institucional de la Argentina, ¿no? La policía respondía a algo que hoy no respondería. Fíjense cómo hemos Se fue con una robustecido. mina y se- Hemos robustecido en todo sentido. De nuestra hecho, república, ¿no? la tapa que mostraste de la revista de Crónica también Sí. me sorprendió el título. ¿No? Porque decía Chicos perdidos. Que no, desaparecen. los chicos que desaparecen, Que se van. como si fuese Que se algo, fugan. algo Como si así fuese algo decía, no me normal. acuerdo. Que- Ahora vamos a ir a Juan, que está en el De móvil, hecho, que era un aparece. informe, porque si vos en la tapa, está muy bien lo que vos decís, Mariana. Me llamó ponelo- la atención ese título. Hoy no se titularía No así. se No, titularía pero así, además, total. de vuelta, 6 meses tenía, o 7, la democracia en la Argentina, y se venía hablando y mucho de desaparecidos. ¿Ves? Dice, y en los general- hijos que desaparecen, Claro. como si fuese algo Como si fuese algo común. normal. Y en ese momento Es esa un- palabra es tenía una fuerte ese connotación título. simbólica. Fuertísimo, pero a la vez hay que decir que ese periodismo que era tildado de amarillista, berreta, sensacionalista, fíjense, era el único que de repente Hablaba del tomaba tema. una
denuncia semejante. Y no me sorprende porque trabajaron grandes periodistas en esto durante mucho tiempo. Vos, Vamos porque- al móvil, que está Juan allí en la casa, justamente donde se encontró este cuerpo que llevaba tantos años enterrado, ¿no? ¿Cómo está, Juan? Mariana, buenas tardes para vos y para todos. Exacto. De fondo, la casa del terror, ¿no? Donde se encontró este cuerpo después de tanto tiempo. Fue el 20 de mayo y los vecinos a partir de ahí, bueno, quedaron obviamente pensativos y expectantes a ver qué era lo que pasaba. Yo los voy a mostrar un poco. Está totalmente cerrado el portón desde aquel momento que comenzó la investigación para ver... Y porque preservar también lo máximo existe la posible el lugar. Exacto, es que existe la posibilidad quizás de que aparezcan más huesos, esperemos que no, pero nos decían, personal policial que estaba hace algunos minutos en el lugar, nos comentaba esto, existe la posibilidad de que haya algo más, de que pueda existir algo más, y bueno, por eso está todo cerrado. Yo les voy a mostrar la medianera donde se encontró el cuerpo, para que ustedes tengan una idea. Voy a hacer una Era a pregunta esta altura. incómoda. ¿Existe la posibilidad, digamos, porque ya que fue en una medianera, ¿no compromete al vecino también esto? O sea, En su momento Lo que pasa hubo es que al estaba- principio una estaba de duda. un lado. No, cuando recién salió la noticia hubo una duda de qué qué lado estaba, claro. estaba. Después las deducciones de la investigación posterior, Se por la volcaron a la relación que casa había con la lindera. familia, descartaron Entiendo. esa para volver para ahí. entiendo. Sí, Juan, ¿y era- qué dicen ahí? Como les decía, era a esta altura aproximadamente, por eso, bueno, se hablaba bastante justo en el límite. Los vecinos pudimos hablar con algunos, la verdad que tienen, no sé si la palabra es miedo, pero no quieren hablar ni dar demasiados detalles. También quisimos hablar con la vecina, porque obviamente Claro. la casa de al lado es Y la capaz que gente que conoció, también hace si- mucho. ¿Son los mismos Claro, que vivían, tal cual. tienen la casa hace poco o viven hace muchos años ahí, sabes? No, hace muchos años que viven acá, entonces quisimos hablar también con ellos para ver si nos pueden dar más detalles o contar un poco más la situación y bueno, no quisieron acceder, en off nos atendieron, nos dijeron que respetaban nuestro trabajo, pero bueno, no quieren dar demasiados detalles, pero como te decía, lo que sí me dijo un vecino también es que aproximadamente 2 metros es la altura de la medianera ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzaron otra vez con los trabajos de hace un tiempo, van muy de a poco, pero obviamente no se puede ver porque está este Tapado, gran sí, portón sí, sí. negro que no se puede ver. Pero que la medianera ya donde se encontraron esa parte de los huesos, bueno, ya tiene 2 metros de altura. Qué impresionante, la verdad que es impresionante esto. Juan, bueno, me imagino que en este momento están trabajando ahí adentro o está cerrado ese lugar, porque sabemos que No, han no, convocado a atestiguar está cerrado. a quienes fueron los dueños de esa casa, quienes habitaron en el momento, ¿no? Donde aparentemente habría sido asesinado. Yo estimo que no deben poder, Mariana. Mira, esta es la Alberto. casa, esta Sí. es una foto que hizo nuestro camarógrafo justo antes, ¿no? De que Sí. cerraran todo, bueno, ahí vamos Hasta a ahí ver llegaron los claramente. obreros. Exactamente. ahí Hace llegaron. 40 años era una zona de casas bajas de la comunidad alemana. Es que fue Ah, Por mira. eso que sea Graf, Graf, no claro. sorprende. Pero el apellido del chico no tiene nada que ver con un apellido alemán. Ah, Se puede decir el apellido Pero por si una los dueños cuestión de la de casa. confidencialidad, pero... es un menor además, de la víctima estamos De la hablando, víctima, ¿no? claro, Sí, sí. sí, sí. Bueno, por supuesto los vamos a mantener informados. Si hay novedades de este caso, que estamos ahí comunicados con las fuentes oficiales, se las vamos a estar comentando, ¿eh?